vez a abrir la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23. Y es un texto bastante conocido por todos nosotros. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos indica la temática que vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy. Vamos a dar comienzo a una serie sobre la santidad. La santidad es bastante mencionada en la Biblia. La palabra santo tiene otras palabras afines, como son precisamente santidad, santificación, ser santo, santificar, santísimo, etc. Por ejemplo, la Biblia menciona la palabra santo 455 veces. Santificar la menciona 147 veces. Santísimo está 43 veces en la palabra del Señor. Santidad 27 veces. Y santificación está 8 veces. Así que en total, estas palabras relacionadas suman 680 veces que menciona en algún sentido la palabra del tema de la santidad. Así que es un tema importante hacia el cual Dios quiere que nosotros dirijamos nuestra atención. Si el Señor nos repite tanto esa palabra en la Biblia, es porque Él quiere que nosotros prestemos atención sobre este tema. Voy a citar solo 3 versículos de los 680 versículos. ¿Está bien? Solo 3 versículos. Por ejemplo, el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:16 cita a Levítico 27 y dice la Escritura: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un texto bien conocido, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. El segundo es Hebreos capítulo 12, versículo 14. Otro texto bien conocido, que ustedes lo saben de memoria: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el tercer texto es Romanos 6:22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que el primer texto, el Señor dice: sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Y es muy interesante que el Señor establece la relación entre su santidad y nuestra santidad. Es algo muy importante tener en cuenta, porque hay un texto parecido con otra palabra que la Biblia dice en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Dios establece una relación entre Él y nosotros muy interesante, que siempre el Hijo de Dios debe tener en cuenta. Ahora, el segundo texto que leímos nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie va a poder ir al reino de los cielos a menos de que sea una persona santa. Y el último texto que leímos, el apóstol Pablo dice que el resultado de la liberación del pecado, el fruto es la santificación, y que luego viene la vida eterna. Así que noten ustedes, mis hermanos, esa progresión en el Evangelio. El Señor llega y nos liberta del pecado a través de Cristo, de su sangre. Recuerden que hemos hablado de que cuando el hombre pecó, su mente, su voluntad fue secuestrada por Satanás. La cruz del Calvario nos devuelve ese don que Dios nos había dado, del libre albedrío y de poder decidir por nosotros mismos. Ya no tenemos que estar esclavos de Satanás. El Señor nos vuelve esa libertad y nos liberta del pecado con su sangre, pero el fruto de esa liberación debe ser la santificación. Si nosotros no somos santificados como cristianos, es porque no estamos apreciando el sacrificio de nuestro amante Salvador. La teología
ha estado definiendo o redefiniendo a través de los años los conceptos teológicos de la Biblia, entre ellos el de la santificación y de la perfección, por ejemplo. Y esto no vamos a considerar en esta mañana eso, pero lo vamos a nombrar. Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro que yo les había mencionado, El carácter de Dios y la última generación, escrito por nuestros hermanos de Andrews, en la página 103, el autor de esta sección, que es el doctor Dennis Fortin, cita la creencia fundamental número 10 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dice lo siguiente. Dice: en infinito amor y misericordia, Dios hizo a Cristo, que no conocía el pecado, para que fuera para nosotros pecado, para que en Él pudiéramos experimentar la justicia de Dios. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos la fe en Jesús como Salvador y Señor, sustituto y ejemplo. Esta fe salvadora viene a través del poder divino de la palabra y es el regalo de la gracia de Dios. Sigue la nota, sigue la declaración de la creencia fundamental número 10. Dice: a través de Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y liberados del señorío del pecado. A través del Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados. El Espíritu renueva nuestras mentes, escribe la ley del amor de Dios en nuestros corazones y se nos da el poder para vivir una vida santa. Permaneciendo en Él, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en el juicio. Esta es una declaración muy completa en cuanto a la experiencia de la salvación. Creo que es una declaración bien articulada y bastante completa, pero me llama la atención que en la página siguiente, comentando acerca de esta declaración, el doctor Dennis menciona lo siguiente. Dice: con la experiencia, y voy a leer el texto completo, dice: con la experiencia del nuevo nacimiento, uno empieza un largo proceso de la santificación, es verdad, lo cual incluye la renovación espiritual de nuestras mentes, es verdad, el escribir la ley de amor de Dios en nuestros corazones, verdad, la recepción del poder espiritual para vivir una vida santa, verdad, y el proceso de llegar a ser portadores de la naturaleza divina. Excelente, excelente. Estamos de acuerdo con estas declaraciones. Pero luego agrega lo siguiente: la declaración guarda silencio sobre la perfección. Este profesor catedrático erudito dice que la declaración 10ª de la Iglesia guarda silencio sobre la perfección, lo cual uno inmediatamente se pregunta: ¿no están relacionadas la santificación con la perfección? ¿O la santificación no incluye la perfección del carácter? Si no están relacionadas, entonces, ¿cuál es la definición y cuál es el concepto de la santidad y de la perfección? Ahora, en la página 109, citando Romanos 8, 9 al 13, dice este maestro lo siguiente: esto es explícito en estas declaraciones, que a este lado del cielo nuestra naturaleza permanece ontológicamente pecaminosa y depravada. ¿Ok? Esto se nos dice que mientras estemos aquí en esta tierra, nuestra naturaleza continúa siendo ontológicamente, o sea, naturalmente, sigue siendo pecaminosa y depravada. ¿Por qué razón menciona eso? Vamos a la página 115, un poquito complicado de pronto para algunos. Dice: ya que el proceso de santificación es muchas veces invisible e imperceptible en la vida de uno, por lo tanto, es erróneo hablar de perfeccionismo o de la posibilidad de alcanzar una vida sin pecado en esta tierra. Ok, ahora extiende más el panorama, el pensamiento teológico. En primer lugar, dice la declaración 10
acerca de la salvación no incluye la perfección. Dice este profesor, ¿por qué no incluye la perfección? Porque porque nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa y depravada. Y luego, eso fue en la página 109, primero en la página 103, luego en la página 109 y luego en la página 115, dice que es erróneo hablar de perfeccionismo. Entre otras cosas, el perfeccionismo, más bien es incorrecto hablar de perfección. Usa la palabra perfeccionismo porque el concepto de perfección es otro para la teología. Dice que es erróneo hablar del perfeccionismo o de la posibilidad de alcanzar una vida sin pecado en esta tierra. Si no podemos alcanzar una vida sin pecado en esta tierra, entonces lo lógico es que mientras estemos en esta tierra vamos a estar, ¿qué? Pecando. ¿Está bien? Vamos a estar pecando. En la página 81, en el capítulo titulado ¿Cómo una persona se presentará delante de Dios? ¿Y cuál es el significado de la justificación? El doctor Richard M. Davidson dice lo siguiente: las bases de nuestra justificación es siempre la justicia imputada de Cristo, o sea, lo que Cristo ha hecho para nosotros, fuera de nosotros. Entendemos eso es verdad, ¿verdad? Lo que el Señor, cuando nos entregamos a Cristo, el Señor nos justifica, es decir, nos declara justos, nos perdona nuestros pecados pasados, ¿verdad? Y nos inscribe en el reino de los cielos. Y la razón por la que hace eso es porque hemos creído en Él y porque lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Eso está muy bien, eso está muy bien. Lo que ha hecho fuera de nosotros, lo cual es perfecta y aceptable a Dios. No su impartida justicia, o sea, lo que Cristo está haciendo en nosotros, que es la santificación. Dice, siempre será parcial. Aquí este autor dice que la santificación, o sea, la justicia impartida de Cristo al creyente, va a ser siempre parcial. Y si es parcial, no es que completa, no es total. ¿Está bien? Eso es lo que están diciendo nuestro erudito. Siempre será parcial y siempre estará destituida de la gloria de Dios. Solamente sobre la base de la justicia imputada de Cristo podemos tener paz y la seguridad de la salvación. O sea, la justicia impartida de Cristo no es completa. La justicia impartida, la obra que Dios hace en el creyente no es completa, es siempre parcial. Y a mí me preocupa esa declaración por una sencilla razón. Y es que entonces yo le digo al Señor, Señor, tú no puedes hacer la obra completa en mí. Claro, el Señor no puede hacer la obra completa en nosotros si nosotros no nos entregamos a Él. Pero si no hace la obra completa en nosotros, no vamos a poder ir al reino de los cielos. Hay muchos textos y no vamos a tratar ese tema hoy. No vamos a tratar este aspecto hoy. En otro tema voy a tratar cada uno de estos párrafos desde el punto de vista bíblico y del Espíritu Profecía. Pero nuestros hermanos entonces agregan que solo es la justicia imputada de Cristo la que nos da la salvación y no la justicia que Él nos imparte a nosotros, porque siempre será parcial. Y bueno, solamente un texto que fue el de que empezamos el sermón, ¿cierto? 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No se lo saben, mis hermanos? Bueno, recuerden que si no se aprenden la Escritura, la Biblia, no van a poder recibir las promesas de Dios. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Y uno se pregunta, ¿cuán parcial será entonces esa justicia que Dios nos imparte? ¿Cuán corta queda? ¿Cuán destituida va a ser?
¿Será que en mí de pronto lo parcial es solamente un 50% y en la hermana Clelia el 80 o el 90%? O de pronto en la hermana Jimena el 99%. Pero siempre va a ser parcial, nunca va a ser completa. Entre las 16 conclusiones del capítulo mencionado, en la página 84, el doctor Davidson dice lo siguiente: mientras que la santificación es la idoneidad, siempre incompleta y siempre en desarrollo para el cielo. La hermana White dice, viene a mi mente ese pensamiento, porque la sierva del Señor dice: la justicia imputada es nuestro derecho al cielo. La justicia impartida es nuestra idoneidad para el cielo. Y la palabra idoneidad no la vamos a explotar aquí, porque no la voy a tratar ahora. Pero significa que la justicia impartida de Cristo nos hace idóneos o nos prepara cabalmente para el reino de los cielos. Pero este hermano erudito dice: mientras que la santificación es la idoneidad, y dice idoneidad siempre incompleta y siempre en desarrollo para el cielo. Son declaraciones bastante fuertes, bastante dicientes, bastante preocupantes y bastante controversiales en cuanto al grado que deben alcanzar en santidad quienes verán al Señor. Hoy no vamos a discutir, como dije antes, estas declaraciones. Más bien quiero que veamos qué es lo que Dios requiere de nosotros para alcanzar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Déjenme que les lea un pensamiento de la sierva del Señor sobre la importancia de la santidad. Dice la sierva del Señor: la santidad de corazón y la pureza de vida eran los grandes temas de las enseñanzas de Cristo. En su sermón del monte, después de especificar lo que se debía hacer al fin de ser benditos y lo que no se debía hacer, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección, la santidad, nada menos que eso les otorgará el éxito en la aplicación de los principios que se les ha dado. Sin la santidad, el corazón humano es egoísta. ¿Cómo es el corazón humano sin la santidad? Egoísta. ¿Okay? Oye, ¿qué problemas trae a nosotros el egoísmo, no? En nuestras relaciones. Pecaminoso y vicioso. La santidad hará que su poseedor sea fructífero y que abunde en buenas obras. Nunca se cansará de hacer el bien, ni tratará de escalar posiciones en este mundo, sino que esperará ser elevado por la majestad del cielo cuando exalte a sus santificados en su trono. La santidad de corazón producirá actos rectos. Así que el Señor le dio mucha importancia a la santidad, y dice la sierva del Señor que la pureza del corazón, la santidad del corazón y la pureza de la vida fueron los grandes temas de las enseñanzas de Cristo. Donde quiera iba el Señor estaba enseñando a ser santos y a ser puros de corazón. Dios nos cuida, diciembre 6, dice la sierva del Señor: Dios no aceptará nada que no sea pureza y santidad. Ahora ella agrega: una mancha, una arruga, un defecto de carácter nos apartarán para siempre con todas sus glorias y sus tesoros. ¡Wow! Si la justicia impartida se queda corta, como dicen nuestros hermanos eruditos, si la justicia impartida que nos da Cristo siempre es parcial, entonces nuestra vida va a estar llena de arrugas, de manchas, de defectos que quedan sin remediar. Vamos a estudiar hoy acerca del fruto más precioso de la santidad. Dice la sierva del Señor: el más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos quieren ser santos?
Ir al cielo, ser santos. Hay unos cuantos que no quieren ser santos. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Por qué? Porque todo el que quiera ser santo, el fruto más importante y más precioso de la santidad es la mansedumbre. Ahora voy a definir un poquito qué es la mansedumbre, ¿cierto? Dice como mansedumbre se denomina la condición de manso. Ok, mansedumbre y manso, yo sé que a eso se refiere. Se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad en el carácter o en el trato. Hay una esposa santa, gloria al Señor. Es una esposa suave, dócil, benigna en el trato con su esposo. Un esposo santo, manso, es un esposo dócil, suave, benigno en el carácter o en el trato. La palabra como tal proviene del latín mansuateudo, etc. Ok. La mansedumbre es de un valor altamente apreciado para quienes se someten a la disciplina religiosa, pues implica una gran humildad y autocontrol, así como una gran obediencia y una rígida observancia de las normas. Bueno, la persona mansa es fiel. La mansedumbre, confundida a veces con debilidad, supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o a caer presa de sentimientos de cólera y rencor. ¿Qué definición tan buena está de mansedumbre? Voy a repetirlo otra vez. Dice, la mansedumbre, confundida a veces con debilidad, supone una gran fuerza interior. La persona que es mansa no es una persona débil. Al contrario, la persona que es mansa tiene una profunda fuerza, una gran fuerza interior. Porque puede enfrentarse a situaciones difíciles, a confrontarse con situaciones difíciles y adversas sin recurrir a la violencia, sin recurrir a los gritos o caer presa de sentimientos de cólera y rencor. Es el más precioso fruto de la santificación, dice la sierva del Señor, la mansedumbre. Es el más precioso fruto de la santificación. Y la mansedumbre solo puede ser una obra del Espíritu de Dios. No hay otra alternativa. La persona cuando se somete al Señor, ¿cierto? Entonces empieza ese fruto a verse. Dice, cuando esta gracia preside el alma, la disposición es moldeada por su influencia. Hay una continua espera en Dios y una sumisión de la voluntad a la suya. El entendimiento capta toda verdad divina y la voluntad se inclina ante todo precepto divino sin dudar ni murmurar. La verdadera mansedumbre ablanda y subyuga el corazón y da a la mente la actitud para la palabra injertada. Vamos a explicar este párrafo que es muy importante, que tiene cosas muy valiosas. Primero, la sierva del Señor, como dijimos, el más precioso fruto de la santificación es la mansedumbre. Segundo, nuestra disposición es moldeada por esta gracia. Disposición es la forma de nuestro carácter. Disposición es el arreglo, es el lugar. Por ejemplo, cuando usted llega a una casa y ve cómo están dispuestas las cosas o cómo están indispuestas, ¿no? Depende, ¿no? Si hay orden, etcétera, usted ve la disposición. Es lo mismo, cuando la mansedumbre es parte de nuestro carácter, dice, esa disposición moldea toda nuestra vida, toda nuestra vida. Muy bien. Tercero, el manso espera permanentemente en Dios y muestra una sumisión de nuestra voluntad a la de Dios. Así que el manso está dispuesto a permanecer en Dios y se somete a la voluntad de Dios. Muy bien. Cuarto punto, el entendimiento del manso. Note lo que pasa con la mente del manso. Capta toda verdad divina. Y captar es percibir con los sentidos. Tiene los sentidos alerta para captar la verdad.
La persona mansa, que se somete a la voluntad de Dios, está ávida por captar la verdad. El entendimiento del manso capta toda verdad divina. Quinto, la voluntad del manso se inclina ante todo precepto divino, sin dudar ni murmurar. Y la acción de inclinarse significa reverenciar la verdad, lo que Dios dice. Sexto, la verdadera mansedumbre ablanda y subyuga el corazón, lo suaviza. Recuerde que estamos hablando de santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Así que tengo yo que entender que esta gracia tiene que llegar a mi vida si yo realmente quiero ir al reino de los cielos. Ahora, esto es muy interesante porque es el Señor quien suaviza, es el Señor quien ablanda, es el Señor quien subyuga el corazón, no soy yo, ¿cierto? Y séptimo de este párrafo, séptimo punto, y da a la mente la aptitud para la palabra injertada. El que es manso, ocurre que en mi mente tengo la aptitud para la palabra injertada, o sea, recibo la capacidad para vivir la palabra. El que es manso, el Señor le da aptitud, o sea, la capacidad para revivir la palabra que el Espíritu coloca en mi vida. Así que es muy importante ser manso. Si no soy manso y soy rebelde, no hay manera de que la palabra injertada, la palabra que el Señor quiere injertar en mi vida, pueda lograr el efecto que el Señor quiere que logre. Otro pensamiento de la sierva del Señor. Dice, esto trae los pensamientos en obediencia a Jesucristo. Esto abre el corazón a la palabra de Dios, como Lidia lo fue. Esto nos coloca con María a los pies de Jesús. Guiará a los mansos en el juicio y enseñará a los mansos su camino. Proverbios 25:9. El lenguaje del manso nunca es el de la jactancia. La mansedumbre es una gracia traída por el Espíritu Santo como santificador y capacita a su poseedor en todo momento para controlar un temperamento precipitado, temerario e impetuoso. Muy bien, vamos a ver, vamos a repasar un poquito este párrafo que acabamos de leer, este segundo segmento. Primero, el que es manso, la mansedumbre, trae los pensamientos en obediencia a Jesucristo. Si yo soy manso de corazón, el Señor va a poder permitir que mis pensamientos sean conducidos a Jesucristo. Segundo, el que es manso abre el corazón a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué el manso abre el corazón a la palabra de Dios? Porque el manso está dispuesto a recibir todo lo que la palabra revele. Y no tiene problemas. Y no tiene problemas si la palabra le muestra que eres impulsivo, que es rebelde, que es rencoroso, que es malgeniado, que es cascarrabias, que es muchas cosas. El manso no tiene problemas porque abre el corazón a la palabra de Dios. Tercero, nos coloca a los pies de Jesús, como María. Queremos ser enseñados por Él. El manso, nunca el lenguaje del manso es la jactancia. Ay, que yo sí hago, que yo sí hice, que yo, ¿cierto? Despreciando a los demás, ¿cierto? Yo sí hago, yo. La mansedumbre es un agente santificador. Si usted le pide al Señor la mansedumbre, ya está caminando en el camino de la santificación. Capacita a su poseedor. Presten atención sobre esto, que es muy importante. Capacita a su poseedor en todo momento para controlar su temperamento precipitado. La otra traducción, porque esta lo tomé del inglés, de esto, su temperamento áspero o impetuoso. Y la palabra es, que significa volcánico, erupciona.
¿cierto? Se enfogona fácil, ¿no? Sí. El que recibe esa mansedumbre de Cristo, el que quiere ser manso, el Señor lo capacita para que en todo momento pueda controlar su temperamento áspero. Hay personas que cuando hablan ofenden a los demás, les gusta ofender a los demás. E impetuoso, extraordinario, extraordinario, el manso. Qué bendición, qué bendición. Siguiente pensamiento: cuando se aprecia la gracia de la mansedumbre, es atesorada por aquellos que son naturalmente agrios o apresurados en su disposición, harán los más fervientes esfuerzos para dominar su temperamento infeliz. ¿Qué hora es? Ok, gracias a Dios. Dice: harán los más fervientes esfuerzos para dominar su temperamento infeliz. Cada día ganarán dominio propio hasta que lo desagradable, lo que es desagradable y diferente a Jesús, sea conquistado. Vamos a ir otra vez mirando lo que dice este pensamiento. Dice aquí la sierva del Señor que quienes aprecien la gracia de la mansedumbre la atesoran, la quieren tener. Quien aprecia lo que el Señor nos está diciendo de la mansedumbre, entonces la quieren tener. Si usted hoy entiende y sabe y se da cuenta que es bueno para su vida espiritual, para su relación con Dios, ser manso, y aprecia lo que el Señor está ofreciéndole a usted hoy, entonces lo va a atesorar. Lo va a atesorar, o sea, lo quiere tener. Y dice la sierva del Señor que especialmente aquellos que son naturalmente agrios o apresurados deben hacer los más fervientes esfuerzos para dominar su temperamento infeliz. Yo creo que casi todos en algún momento, ¿cierto? Venimos, eso como que una característica muchas veces de los seres humanos, ¿verdad? Dice, tercer punto: cada día ganarán dominio propio hasta que lo desagradable y distinto a Jesús sea vencido. Así que ser manso es algo extraordinario, porque usted cada día va creciendo en esa cualidad de la santidad. El siguiente pensamiento dice: cuando un hombre profesa estar santificado y sin embargo en palabras y obras puede ser representado por la fuente impura que arroja sus aguas amargas, podemos decir con seguridad que ese hombre está engañado. Algunos que profesan ser siervos de Cristo han albergado durante tanto tiempo el demonio de la falta de bondad, o sea, la crueldad, que parecen amar el elemento impío y disfrutar hablando palabras que desagradan e irritan. Estos hombres deben convertirse antes de que Cristo los reconozca como sus hijos. Vamos a explicar el pensamiento. Los que pretenden estar santificados, pero con sus palabras y sus obras. Sus palabras son fuentes impuras que arrojan aguas amargas, que cuando hablamos herimos, ofendemos, o queremos mostrar nuestra superioridad, o queremos mostrarnos jefes. Yo soy quien mando aquí. Arrojamos aguas amargas. Ese hombre o mujer está engañada, dice la sierva del Señor. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos el mando, porque creemos que tenemos la razón. Lo que pasa es que estamos desprovistos de la gracia de Dios y de lo que el Señor quiere que usted y yo seamos. Estamos desprovistos. Por eso actuamos así. Por eso somos violentos, por eso somos irascibles. Porque el pecado nos ha hecho así.
Y el Señor nos ofrece otro camino. Amén. Otro camino. Y los que profesan servir a Cristo y son faltos de bondad, o sea, crueles, y hablan palabras que ofenden y desagradan y disfrutan el hacerlo, estos hombres y mujeres deben convertirse antes que Cristo los reconozca como sus hijos. Si yo todavía soy así, debo decirle: Señor, aquí estoy, hazme de nuevo. Necesito convertirme a ti. Dice la sierva del Señor, gracias amor, la mansedumbre es el adorno interior. La mansedumbre es un adorno interior, el cual Dios estima como de gran aprecio, mientras que los adornos exteriores embellecen solo el cuerpo mortal. El ornamento de la mansedumbre adorna el alma y conecta al hombre finito con el Dios infinito. Este es el ornamento elegido por Dios. Aquel que adornó a los cielos con orbes de luz, por el mismo Espíritu prometió que hermoseará a los mansos con la salvación. Proverbios 149:4. Los ángeles del cielo registrarán como mejor adornados a aquellos que se vistan del Señor Jesucristo y anden con Él en mansedumbre y humildad de mente. Vamos a ir a 6 aspectos aquí de este párrafo. Primero, la mansedumbre es un adorno interior. La jactancia, el orgullo, la ira, bueno, no se puede poner como adorno, es un asunto exterior, pero la mansedumbre es un adorno interior. La mansedumbre adorna el alma. La mansedumbre conecta al hombre finito con el Dios infinito. Cuando hay un hombre manso, es porque ese hombre está conectado con el cielo y con Dios. La mansedumbre es el adorno que Dios quiere para usted y para mí. Fue el adorno que Jesús eligió en esta tierra. Fue el adorno que el Señor eligió. La mansedumbre es la hermosura de quienes serán salvados. ¿Cuál será el adorno mejor de los que van a salvarse? La mansedumbre. Y los ángeles que dan el veredicto, dice la sierva del Señor, dan su veredicto. Los mejor adornados son los mansos. Los mejor adornados en el cielo serán los mansos. Y pienso que para ir al cielo todos tendrán que ser mansos. A los que son así exaltados se les revelan las inescrutables riquezas de Cristo, que son 1000 veces más valiosas que las riquezas del mundo. Ya estoy terminando. Análisis de este pensamiento corto. Vuelvo a repetir, a los que son así exaltados se les revelan las inescrutables riquezas de Cristo, que son 1000 veces más valiosas que las riquezas del mundo. Lo que la sierva del Señor dice aquí es que los mansos son las personas más ricas del mundo, porque a ellas se les revelan las inescrutables riquezas de Cristo. A los mansos el Señor les revela la verdad. A los mansos el Señor les da más luz. A los mansos el Señor les revela los misterios del reino. Así que son las personas más ricas del mundo, porque ellas tienen y poseen las inescrutables riquezas de Cristo. Jesús dijo: aprended de mí, que
que soy manso y humilde de corazón. Terminamos, gracias al Espíritu Santo. La anhelo profundamente. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tenerla también? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a cantar para terminar el himno número 211. Himno número 211. Fija tus ojos en Cristo. Señor y eterno Padre, hoy nos has mostrado un camino supremamente excelente, algo que no tenemos todavía. Queremos ser mansos y humildes de corazón. Queremos, porque queremos estas promesas que tú nos das, que tú nos ofreces. Ayúdanos a entender la belleza de ellas, a captar el contenido de ellas. Quita nuestro corazón duro. Pon un corazón de carne para poder aceptar esto que hoy nos has ofrecido. Yo sé que la solución para nuestros problemas, pero nuestro orgullo y nuestra vanidad no nos permiten muchas veces humillarnos ante ti, cuando es lo que tú quieres para nuestra felicidad y para nuestra entrada al reino de los cielos. Bendice a cada persona que está aquí en esta mañana
y que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros. Imploramos y lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén.